Bien, pues buenas noches de nuevo. Después de la entrevista damos comienzo a la tertulia. Se sienta hoy en nuestra mesa de trabajo don José Crespo, es alcalde de Lalín. ¿Qué tal, don José? Buenas noches y bienvenido a la Bitácora. Hola, buenas noches. En la esquina de la mesa, don Alfonso de la Vega, es ingeniero agrónomo y escritor. ¿Qué tal, don Alfonso? Buenas noches, bienvenido. Muy bien, bien hallados todos. Muchas gracias. A mi izquierda, don Gaspar Barrón, es periodista, empresario de medios de comunicación, delegado de Intereconomía Galicia. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido, don Gaspar. Muy buenas noches, encantado de estar aquí, como decía nuestros compañeros, un bitacorero más. Estupendo, pues bienvenido. En la esquina de la mesa, don Vicente Fernández, es abogado especialista en urbanismo. ¿Qué tal, don Vicente? Buenas noches, bienvenido. Un placer estar otra vez aquí. Y desde luego bitacorero de toda la vida, ¿no? Ya estamos... Estupendo. Vamos a empezar hablando hoy, pues no de la crisis, eso lo dejamos para después, ni de cosas económicas muy aburridas, eso también para después. Vamos a empezar hablando de algo muy agradable, vamos a empezar a hablar de comer, del cocido de Lalín. Se celebra la fiesta del cocido en Lalín, la fiesta número 44, y su alcalde, don José Crespo, nos va a hablar de ello. ¿Cómo van los preparativos? Porque ya falta muy poquito, faltan ya muy poquitos días. Muy poquito, prácticamente ya estamos en rampa de salida para lo que es el día grande. Si bien el cocido, hay que decirlo que no es un único día, el cocido funciona a lo largo de todo el invierno, porque ya se empiezan a matar los cerdos en el mes de San Martiño, en el mes de noviembre, aunque básicamente lo que se ocupa el cocido es los meses de enero, febrero y marzo. Son prácticamente 3 meses, si bien nosotros a lo largo de estos 44 años le hemos ido colgando cada año una novedad, de tal forma que hacemos un programa que cubre todo el invierno de Lalín. Todo el invierno de Lalín está cubierto con la distinta programación del cocido, bien sea el rally del cocido, que mete 40.000 personas en la cabecera de nuestra comarca allí en Lalín, bien sea los distintos eventos que van configurando el cocido. El mes del cocido, de San Amaro a San Valentín, el mes del cocido en Lalín, que ya es un clásico, que ya llevamos muchos años potenciándolo, y que significa que la gente, básicamente gallegos, pero también de fuera de Galicia, se acercan a Lalín a degustar el plato, y de paso, que es lo que más nos interesa, porque que vengan a comer la gente de fuera nos interesa de una manera especial, pero sobre todo lo que queremos es que de paso que comen, pues consuman otro tipo de productos en Lalín. Tenemos un buen comercio, tenemos sobre todo la confección, nosotros facturamos el 15% del total de la moda gallega, y también tenemos un sector vacuno importante. Somos el ayuntamiento con más vacas de toda España y por lo tanto de Galicia, y ese equilibrio entre el sector primario, también la pequeña y mediana empresa, especialmente la confección, y ahora con lo que queremos darle como imagen de marca, que es el cocido, el turismo gastronómico. Entendemos que con esos, digamos, con esos 3 puntales la economía de Lalín puede mejorar, y la verdad es que lo del turismo nunca lo habíamos explotado mucho, porque teníamos suficientes medios para vivir en Lalín, básicamente, como decía, la agricultura y la pequeña y mediana empresa, pero hemos descubierto que el turismo basado en paisajes naturales como las carballeiras que tenemos en Lalín, más de 270, y basado en nuestra particular ruta de Románico, Pazos y Castros. Somos el ayuntamiento también que más castros tiene, tenemos 32 castros, no hay ningún ayuntamiento en Galicia que tenga en único término municipal 32 castros, y con, digamos, el colofón, que es comer bien, yo creo que podemos aportar algo al turismo de interior, y sobre todo de tranquilidad. Dice usted que el plato de cocido que va más allá de lo que es comer. El plato de cocido... ¿Por todo esto que nos cuenta o por...? No, nosotros en 44 años lo que hemos hecho es que algo que se hacía en el interior de Galicia, ennoblecimos un plato tradicionalmente llamado de pobres, mal llamado de pobres, porque si hoy haces una encuesta, y ya se hizo en alguna ocasión, ¿qué plato escogería usted como plato rey de la gastronomía? Han coincidido el 70% que el cocido. Nuestras madres, cuando reúnen a sus hijos en invierno, normalmente hacen un cocido. Cuando hay una reunión de amigos, hacen un cocido. Y ya el primer pregonero, hace 44 años, Álvaro Cunqueiro, decía que el cocido era más que un plato. Es más, decía que en el cocido de Lalín se distinguían hasta 27 sabores distintos, y los iba enumerando sabor a sabor. Y es cierto que los hay, son difíciles de enumerar, pero sí que hay esos sabores, porque el plato de cocido es algo que se puede comer muchas veces al mes y por supuesto al año, sin que te aburras, porque como tiene tanta variedad, un día puedes comer costilla, carne de ternera, otro día puedes comer cacheira, chorizos,
quiero decir que es tan plural el plato que cabe prácticamente todo. Y nosotros decimos que es más que un plato porque lo aprovechamos para promocionar nuestro ayuntamiento. Hoy hablar en Galicia, e incluso en Madrid, porque allí sí tenemos muchos correligionarios, porque nombramos comendadores cada año, 8, 9, 10, depende, y hay muchísimos de Madrid. Hablar del cocido de Lalín en Madrid no es ninguna novedad, de hecho lo hemos ido a presentar allí. En la Casa de Galicia. En la Casa de Galicia, y allí todo el mundo ligado al mundo gallego, que es muy amplio, pues conoce perfectamente el cocido de Lalín, lo hemos hecho durante muchos años. Y decía que el cocido hemos logrado en estos años que forme una simbiosis con Lalín. Hoy hablar de cocido es sinónimo de Lalín y hablar de Lalín es sinónimo de cocido, con lo cual esa simbiosis se beneficia al cocido por una parte y también se beneficia al pueblo, porque estamos teniendo en estas épocas de crisis más que nunca unos recursos adicionales importantes por la gastronomía. Durante este mes pasan miles y miles de gallegos y no gallegos a degustar el cocido y a disfrutar de nuestro ayuntamiento. Muy bien. Don Alfonso, que veía que se lo estaba pasando muy bien ahí. No, bueno... con lo de sobre todo con lo de los múltiples sabores. Con lo de los múltiples sabores. No, pero sobre el tema del cocido, yo hace bastantes años, aún vivía allá en Madrid, tuve el honor de visitar la sinagoga de Madrid, ¿no? Invitado por un miembro de la comunidad judía. Entonces comimos cocido. Y entonces me explicaron que el cocido es un plato judío, su origen es judío. O sea, lo empleaban las mujeres para poder respetar el sábado. Se hacía una cocción muy larga y entonces el origen del cocido es judío. Ahora bien, claro, el cocido que normalmente tomamos en España no lleva cerdo, por tanto no es ese mismo cocido, ya utiliza otros elementos. Pero es curioso que parte de la geografía del cocido coincide con la geografía occidental de España, no solamente de Galicia, también en la zona de la Maragatería, que es la zona de Extremadura, en zonas que tienen una influencia judía mayor de lo normal en toda la península ibérica, ¿no? Y es curioso porque me estaba acordando de ese tema que yo desconocía. El caso, por ejemplo, del cocido de Maragato, la sopa se toma al final, sí, porque eso sí es herencia exacta del cocido judío, en que la sopa se toma al final. Y eso es porque viene de la tradición judía, porque la Maragatería fue uno de los sitios de refugio de judíos en España. Claro, entonces en Rivadavia, que hay una judería, por tanto, tradición judía, sí, yo conozco gente del rural que después de tomar todo toman unas sopitas de... Sí. Esto, que le llaman precisamente el postre de los pobres. Sí, pero vamos, no sé si es pobre, yo creo que hay otra cosa muy curiosa, es que en la gastronomía española los platos tradicionales, muchos platos tradicionales que tienen que ver con las distintas regiones, España es tan rica en todos los ámbitos, y todos esos platos son muy buenos desde el punto de vista de que son buenos desde el punto de vista de la dieta, y son coherentemente buenos también con los sistemas agrarios, con la sostenibilidad real, no la sostenibilidad más o menos artificial y de cuento de los sistemas agrarios. Y es muy curioso cómo la cultura popular, la gastronomía popular, asocia las dos cosas, la dieta con eso. Y no es de pobres, o sea, yo entiendo que no tiene por qué ser caro, al revés, o sea, hay que usar lo bueno de lo propio. Vamos a ver lo que nos cuentan por aquí del cocido de Lalín. Pues mira, que yo tengo que reconocer que estamos ante una persona que es José Crespo, el alcalde de Lalín, que cada vez que lo encuentro promocionando el cocido de Lalín. O sea que ya quiere decir que si algo tiene Lalín importante, aparte de ser uno de los mejores pueblos de España, pues es un alcalde que vive lo del cocido como si fuera un hijo de él. O sea que esto es la historia. Pero yo tengo una pregunta para José Crespo. ¿Es cierto que si no se lleva el agua de Lalín, el cocido no sabe igual? Por supuesto, pero tiene una explicación. La gente a veces se lo toma a pitorreo, porque tiene cierta lógica. Cuando decimos que vamos a Madrid a hacer el cocido y llevamos unos bidones de agua, la gente no nos cree. A veces es probable que no los llevemos, pero normalmente los llevamos. Y le digo por lo que el agua de Lalín, como todo el agua del interior, es un agua con un pH básicamente ácido. Entonces cuece muchísimo mejor. Tú haces un cocido con agua del canal de Isabel II y por la cal que tiene, es que no tiene ni parecido.
y la gente realmente tiene, esa es la explicación científica. Después nosotros lo ponemos ya en otro plano, ya el científico pasa a una parte secundaria y decimos porque hay que llevar todos los productos de la línea. Pero realmente el tema del agua sí es importante porque como es una cocción lenta, el agua con cal hace como una espumita y no cuece tan bien, la carne no cuece tan bien como un agua con un pH ácido como tiene prácticamente toda la zona interior de Galicia, toda la provincia de Lugo, una parte de Orense y la de Pontevedra, de nuestra comarca, si son tierras ácidas donde hay muchos fentos, donde hay que tratarlas con cal para que sean productivas desde el punto de vista agrícola. Por lo tanto, es la razón, no es otra, por lo tanto es una razón científica. Después nosotros lo ponemos ya en otro plano para vender nuestro pueblo, pero que se sepa que el agua de la Lalín cuece mejor, el agua más ácida, que tiene un pH más ácido, cuece mejor que la que es muy básica. ¿Cuántas cosas estamos aprendiendo del cocido, don Vicente? Pues, hombre, yo creo que la fiesta del cocido de Lalín es el símbolo de cómo esa zona, esa comarca, se ha sabido combinar un poco la tradición y la modernidad, ¿no? Como bien dice el alcalde, esa tradición de la estructura agrícola con esa modernidad de la que Lalín es un símbolo en Galicia. Y a mí me gustaría también reivindicar, yo creo que el gran protagonista del cocido, y yo creo que es la gran maravilla, una de las grandes maravillas de Galicia, es el grelo. No, sales de Galicia y se come en pocos sitios, y la verdad es que es una auténtica maravilla. Hablaba Álvaro Cunqueiro que esa interacción entre la verdura y el marisco de Cortello, en esa combinación era lo que producía la gran maravilla del cocido, ¿no? Lo que me maravilla es lo que saben ustedes de cocido, ¿eh? Bueno, es que si al alcalde le hubieras dicho que estábamos nosotros, seguro que nos traía un cocido. El cocido es mejor a mediodía que a la noche, porque el cocido, decía Cunqueiro, y decía bien, el que venía muchas veces a la Lalín a tomarlo con José María Castroviejo, los dos eran compañeros de fatigas, y se acercaban a la Lalín, decían que el cocido, para tomar un buen cocido de la Lalín, que se necesita toda la tarde. Es decir, el cocido requiere tertulia, requiere pues ir comiéndolo lentamente, porque en este mundo que nos ha tocado vivir va todo demasiado rápido. Es todo como muy la comida es casi todo fast food, y sin embargo nosotros queremos el slow food, y ahí lo estamos potenciando, porque para ir un poco más tranquilos, el día que toca cocido no es un día para ir a escuchar una conferencia a las 5 de la tarde porque te puedes quedar dormido, pero sí que es un día para celebrar algo. Cuando los gallegos tradicionalmente, y ya debe ser algo parte de nuestra genética, celebramos las cosas con una comida. Cuando hay un negocio, los que hacen el negocio se sientan a comer. Cuando hay un encuentro de familia, te sientas a comer. Eso probablemente nos diferencia de otras partes de España y del mundo, por supuesto, sobre todo del resto del mundo, de los sajones, donde hay un encuentro de amigos, se sientan a comer. Yo veo que cada vez que hay que celebrar algo, en Galicia se celebra en torno a un mantel. Cuando encima la celebración es importante, pues qué mejor que tener toda la tarde para comerlo lentamente y además para ir entre bocado y bocado, hablando, conversando. El cocido es un plato que incita a la conciliación, no es la típica hamburguesa que agarras con las manos y te pones y te la zampas en un minuto, no, es para comer con una especie de cultura distinta del resto de España, pero sobre todo del resto de Europa. Magdalena, bueno, pues tiene que venir más a menudo para hablar del cocido y también de otras cosas, y de esas otras cosas vamos a empezar a hablar ahora, aunque luego haremos un recordatorio para que nadie se olvide de acudir el domingo. Te iba a decir que habría que preguntar al alcalde cuánta conspiración política, en el buen sentido, se ha desgranado en Lalín con el cocido. Bueno, espero que conspiración, no mucha. Bueno, política en el buen sentido. Eso ya nos lo va a contestar después. Vamos con otro de los temas de la noche. Primer cara a cara entre Rajoy y Rubalcaba fue esta mañana en la sesión de control en el Congreso de los Diputados. Rajoy pintó un panorama negro, dice que no va a mejorar a lo largo del 2012, sino todo lo contrario, pero dice que no quiere hablar de brotes verdes como han hecho otros, tampoco quiere hablar continuamente y lamentarse de la herencia recibida, pero pide tiempo para que se vayan resolviendo las cosas y anunció que la reforma laboral sería amplia y profunda, más o menos las mismas palabras que nos decía ayer la ministra de Trabajo y Seguridad Social, Fátima Báñez. Oímos a Mariano Rajoy. Por desgracia, estas cifras no van a mejorar en el corto plazo. Es más,
Durante 2012 empeorarán. Ello nos obliga a prestar especial atención a facilitar el crecimiento económico y la creación de empleo. 1 de cada 2 jóvenes que busca empleo no lo encuentra y estamos asistiendo al alarmante fenómeno de la emigración de un número importante de licenciados españoles que tienen que buscarse la vida más allá de nuestras fronteras. Sabíamos y sabemos lo que nos espera y sabíamos y sabemos que se nos juzgará por lo que consigamos y no por lo que intentemos o por cómo nos hayamos encontrado las cosas. En la réplica, Rubalcaba le pidió que llevara ya al Congreso los presupuestos del 2012. También le dijo que se dieron la vuelta por Europa y que dijera que con este plan de ajuste tendría un coste social tan grande que sería muy difícil de salvar. Don Vicente. Hombre, yo creo que en la intervención de hoy, de nuevo Mariano Rajoy ha demostrado que tiene una gran pegada como parlamentario y Rubalcaba está bastante desinflado. Es decir, un poco el PSOE se ha quedado sin argumentos de calado. Que nos vengan exigiendo presupuestos ahora a todo meter cuando Zapatero prolongó la convocatoria de elecciones todo lo que pudo para evitar precisamente que se pudiese acabar el año con unos presupuestos, a mí me parece un poco que nos está tomando el pelo, ¿no?, a los ciudadanos este señor. Y hubo que hacer la prórroga precisamente. Claro, es que parece increíble que el Partido Socialista a estas alturas de la película esté diciéndole a Rajoy que tiene que aprobar unos presupuestos cuando ellos imposibilitaron por un calendario electoral precisamente ese hecho. Es que, vamos, está la cara de Clemente Armado y luego está la de Rubalcaba, vamos. Don Gaspar. Yo creo que lo que ha demostrado Rajoy es que es una persona clara, que no miente, independientemente de que podemos entrar en debate si ha mentido o no ha mentido, o las circunstancias lo han llevado a decir cosas Eso que... es pasado ya. Efectivamente. Dicho pasado. esto, digo, Rajoy no miente hasta el punto de que esa crítica que ha habido a través de varios medios de comunicación sobre sus palabras en Bruselas, de que esto me va a costar una huelga, es que ¿quién duda de eso? Pero si es que ¿quién duda de que la huelga está ahí? Y de que nada más se estaba acercando las elecciones, ya se estaban movilizando para la huelga. Pero ¿de qué estamos hablando? Esa es la gran ventaja de Mariano Rajoy en contra del inclitísimo monclovita Rodríguez Zapatero, que prefiero no nombrar. La cuestión es, Rajoy no miente, esto viene todavía para largo, el 2012 será muy duro, estamos hablando de una tasa de desempleo del casi el 23% para este año, cosa que, bueno, es alarmante, y que hay que afrontarlo con verdad. Aquello que decían, queremos un gobierno que no mienta, ahí lo tienen, un gobierno que no mienta, y como dice el querido Vicente, que van a pedir ahora. Pero bueno, de todas formas, le contestó muy bien Fátima, la ministra, cuando dijo, si es que hace mes y medio que llevamos en el gobierno prácticamente. O sea que los están acorralando, el PSOE está perdido. Yo estuve en Sevilla y tengo que decir que aquello era, vamos, si se apagara la luz, había que protegerse porque no sabías por dónde te podía venir algo. Con esto queda dicho todo. Y sigue y seguirán así. Y ojo, cambiando un poquito, ¿no? La situación actual del PSOE es que el PSOE catalán está prácticamente roto. Hablaremos de esto, don José. Bien, yo creo que, sin duda, Mariano Rajoy será un gran presidente para España. Yo conozco a Mariano desde hace muchos años, yo llevo 25 en política, él ya estaba allí en Pontevedra, además somos de la misma provincia. Y yo fue pregonero del cocido en el 2000, ¿no? Fue pregonero del cocido. Bueno, tenemos la suerte de que 3 miembros del Ejecutivo de España han sido pregoneros o comendadores del cocido: Ana Pastor, Mariano Rajoy y Gallardón. Por lo tanto, pocos ayuntamientos deben tener tantos cofrades en el Ejecutivo como tiene Lali. Pero al margen de eso, yo lo que quiero hacer hincapié es que Mariano Rajoy, para gobernar España, es una situación realmente difícil. Y él, al final, que es cuando habrá que pedirle cuentas, seguro que lo va a hacer magníficamente bien, porque es una persona rigurosa, es una persona que tiene una formación, tiene principios y, sobre todo, es una persona coherente, que en política a veces ser coherentes es difícil y se valora mucho tener gente preparada como Mariano y todo su equipo en general, y que al final pues tendrán que dar respuesta a una situación probablemente la más calamitosa desde la democracia.
y no es fácil dar soluciones en mes y medio. Ni siquiera al gobierno del PP es probable que no le esperen ni siquiera los 100 días de rigor que se le espera a todo gobierno. De hecho, ya se le quieren echar a la yugular cuando lo que está ocurriendo todavía es el rebufo de lo que ha pasado en el anterior gobierno y de la gestión desastrosa que ha tenido España a lo largo de estos últimos 8 años. Sí, bueno, pues coincido básicamente con todo lo que han dicho nuestros contertulios. Por decir algo que no sé si se ha comentado, yo me alegro de la sinceridad, o sea, me alegro de la sinceridad de que realmente exponga las cosas como parece que son, por desgracia, ¿no? Las cosas son como son, y entonces creo que es positivo que no solamente que se sepa a nivel interno, en el gobierno, en determinados círculos de poder, sino que se explique a la población en el órgano de la soberanía nacional, como es el Palacio del Parlamento, para decir que las cosas están muy mal, y que no solamente que están muy mal, es que van a estar muy mal en el inmediato futuro. Creo que eso es positivo, aunque puede parecer para otras personas que les gusta más el tema de la ocultación o el disimulo, pueden pensar que, bueno, en fin, vamos a ver si vamos trampeando. Pero bueno, creo que eso y además hay otra cuestión. Creo que este es el momento de hacerlo. O sea, el momento de hacerlo es cuando se está pasando revista a una situación heredada, y por tanto es cuando hay que hablar. O sea, no tendría tanto sentido dentro de un año. Decir, no, es que claro, porque la cosa... Creo que este es el momento de hacerlo. Y el tema del presupuesto, pues está claro lo que se ha comentado, que no se puede pedir esa agilidad cuando, aunque es difícil siempre juzgar intenciones, parece ser que parte de la estrategia del Partido Socialista a lo largo del año pasado era tratar de evitar que hubiera presupuestos nuevos. Y entonces hay otro problema, hay otra cuestión que en lo que estamos comentando respecto a cuál puede ser el ámbito futuro de la lucha política social, si va a ser en las instituciones parlamentarias, el Parlamento, o si parte de la izquierda va a llevar la lucha política fuera del Parlamento, va a ser extraparlamentaria y va a organizar huelgas más o menos violentas o situaciones algaradas. También es verdad, pues de eso vamos a hablar también ahora, es verdad, de las huelgas. sí, que es una situación en la que estamos muy problemática, y que si efectivamente hay un 23% de personas en paro, pues esto es que es una situación dramática. Y entonces, sí, es un problema social grande. Yo solo eché en falta en la intervención de Rajoy hoy que no hablase de la revisión del déficit. Eso ha quedado ahí, no sé por qué. Quizá porque no ha querido entrar y sabe que van a bombardearlo muchísimas más veces y bueno, hay que repartir la dinamita. A lo mejor no tocaba, exactamente, hoy. Pero bueno, pero hubiera, aunque fuera por encima, debería haberlo hecho. Bien, pues hablando de huelgas, los sindicatos gallegos están descontentos con los ajustes que propone la Xunta de Galicia y proponen huelga. Y quien también propone huelga para la última semana de marzo es la CIGA. La Xunta, no obstante, espera poder dialogar y dice que algunas de estas medidas son absolutamente voluntarias. Don Gaspar, usted que empezó, usted inicia. Bueno, es que lo de la huelga, yo creo que ya desde hace un año se sabía que iba a haber una huelga una vez hubiese gobierno popular. Me sigue preocupando... ¿Esto para Galicia? Sí, ¿Esto referente a los... Sí, desde el primer momento. Me sigue preocupando que todavía se sigan subvencionando sindicatos, centrales de este estilo. Eso me sigue preocupando. Sé que el 30 de diciembre, si la memoria no me falla, ya hubo un recorte muy importante, pero creo que hay que recortar más. Creo que hay que recortar más porque no se puede dar aliento a personajes que utilizan cualquier momento para la crispación. O sea, ¿hace falta trabajo? Claro que hace falta trabajo. Evidentemente que hace falta trabajo, pero no estamos en un momento en el que salir a la calle sea la mejor solución, porque eso tiene un coste, y eso, queramos o no, lo pagan mi abuelo, mi madre, mi hermana, mi amigo y hasta mi enemigo. ¿Qué ocurre? Es lo que hay derecho a salir, hay derecho a manifestarse, pero creo que se están extralimitando. ¿Por qué? Porque no cuesta nada. Y porque encima, que es lo que más me duele, encima pagamos esas huelgas. Esa es mi opinión. Bien, los sindicatos a nivel nacional, circulaba no hace tanto por internet
algún chiste, decía, a ver si gobierna el PP de una vez, que ya tenemos ganas de salir a la calle. Por lo tanto, eso lo van a tener fácil, porque realmente es lo que están deseando. A nivel de Galicia, a mí lo que me duele es que con nuestro tejido productivo, en la situación razonablemente calamitosa que empieza a estar, yo sé de buena tinta que en la semana pasada un empresario que hacía buenos barcos aquí en Galicia los está haciendo en Brasil, y eso lo puede comprobar cualquiera, por un problema con un sindicato, que no hace falta mencionarlo, pero que lo conocemos de sobra, y que, como no se ha entrado en razón, al final ha decidido construir sus barcos en Brasil, con lo cual va a dar trabajo a los vecinos de Brasil, y en Galicia pues no lo va a haber. Si lo que pretenden los sindicatos, que lógicamente o se reestructura la financiación de ellos, porque es increíble ver, muchas veces hacen manifestaciones que parecen multitudinarias, si solo van los liberados, si sea con los liberados ya hacen una manifestación ellos solos, con lo cual realmente es, perdón por la expresión, un auténtico cachondeo lo que está pasando con los sindicatos en España y en Galicia. Y encima los están prácticamente amamantando las administraciones. Las empresas privadas también, pero sobre todo las administraciones. Y lo que más duele ya no es que hagan ruido en la calle. Eso puede perjudicar a un gobierno, más o menos, desde el punto de vista político. El problema es cuando ya nos empieza a ir a la auténtica línea de flotación de un país, como este caso, que un empresario diga que él no hace barcos en Galicia porque aquí no da negociado algo razonable con los sindicatos, y se va fuera, y esa riqueza que podía quedar en nuestro país se marcha para otro país. Bueno, aquí me sacaron el tema del naval, que está estupendo, no lo sacamos siempre, que lo habíamos comentado el último día, pero recuerdo que usted aludía precisamente a eso, el problema de los sindicatos, y que mucha gente se iba Claro, es que el problema que apunta aquí el señor alcalde, pero bueno, que es una cuestión evidente, que lo comentamos en la semana pasada. Claro. Los inversores ven la tele, el mundo está globalizado, y dirán, pues ahí no vamos. Pero bueno, los sindicatos para mí es el ejemplo clásico de los grupos de presión que secuestran la democracia, ¿no? Estos señores pretenden seguir viviendo que sus duples, sus cruceros por el Báltico y todas esas cosas sigan saliendo de nuestro bolsillo, y en eso estoy en la línea que dice don Gaspar, que Rajoy se tiene que poner duro. Y como salgan a la calle de manera irresponsable, no va a ser el 20%, va a ser el 100%. Entonces veremos lo que pasa. Yo quería haberme centrado en el tema de los sindicatos aquí en Galicia. Pero es un fenómeno un poco... a los funcionarios de la Xunta, pero ustedes se me han ido por el naval, por los nacionales... Pero Galicia es el primer ejemplo de la huelga preventiva. Cuando el presidente Feijóo llega a la Xunta, es el primer presidente, es decir, porque también es verdad que evidentemente Rajoy, es lo que decíamos, es una persona muy seria, está contando la verdad, pero la gran punta de lanza de este gobierno Rajoy es el gobierno Feijóo en Galicia, porque es un gobierno serio, austero, reducido. ¿Y qué le costó también a Feijóo? Huelga preventiva. ¿Qué le va a pasar a Rajoy? Huelga preventiva. Es decir, que estos lobistas sindicales aplican el mismo método en todos los sitios, no es un tema particular de Galicia, ¿no? Claro. Alfonso, usted hablaba de la huelga, aquí está la huelga. Claro. Y en Madrid, acordaros de la huelga del metro de Madrid, ¿eh? Claro, que la gran bestia inicial era doña Esperanza Aguirre, ¿no? Pero además es que todo esto ya lo veníamos anunciando, que cuando ganara el Partido Popular estarían todos ya deseando... Pero dentro del Partido Popular también hay bestias negras, y vale la expresión para determinados círculos de izquierda, ¿no? Entonces, doña Esperanza Aguirre, por ejemplo, en Madrid es una bestia negra clásica, que cualquier cosa que haga siempre va a estar en contra. Casi para los suyos, para los suyos y para los otros. Sí, para los suyos, pero fue gente de aquí a Madrid a movilizar. Mira, yo creo que es que lo bueno que pueda tener la crisis global que padecemos es que nos permita reconsiderar muchas de las instituciones y si hasta qué punto están desnaturalizadas y deslegitimadas incluso en este momento, ¿no? Una de ellas sería los sindicatos, que han tenido históricamente una gran importancia y deben tenerla, pero no se deben convertir en parte del aparato político administrativo subvencionado con los impuestos de todos, etcétera. Y hay otra cosa, ya entrando en el tema de Galicia, me llama la atención, ahora en el reportaje estáis poniendo las banderas. Si me permite, doña Madalena, una pequeña incursión simbólica, la bandera de la estrella invertida, con la punta impar hacia abajo, desde Pitágoras nada menos, desde hace 25 siglos, significa el mal.
la bestia, el diablo, el hombre degradado. Entonces, creo que sería conveniente que estas personas que están llevando esa bandera reflexionaran sobre eso y la cambiaran, que la pongan con la estrella, con la punta impar hacia arriba, que es el símbolo del hombre que quiere mejorar, que quiere, o sea, de los valores humanos, del espíritu, no del hombre degradado. Y entonces eso no quiero sacar de lo que puede ser una anécdota, pero bueno, los símbolos los carga el diablo en este caso, ¿no? Bien, a lo mejor lo tienen así porque quieren ya decir bueno, no quiero decir ellos eso. no, porque no lo saben. Eso sí, sí los fundadores, sí los que adoptan cierto tipo de símbolos. Vamos con otro tema. Muchas familias están viviendo un auténtico drama porque aparte de haber perdido su trabajo, como consecuencia, perdieron su vivienda o están a punto de perderla. En este momento está habiendo un despertar y hay colectivos que se están organizando pidiendo pues alguna solución con los bancos. El ministro de Guindos sale al encuentro y promete hablar con la banca para llegar a acuerdos. Don Gaspar, usted me prometió decir algo que es exclusiva. La vida, además lo tengo aquí, yo traigo el papelito. El pergamino. El pergamino. Vamos a ver, hoy me llaman a primera hora de la mañana y me cuentan, mira, somos unas personas que tenemos preocupación por el asunto de la dación en pago, ¿no? Queremos hablar contigo, a ver si usted puede y tal. Digo, pues sí, hombre, ¿dónde estáis? Pues en Santiago. Y me reúno en Santiago, vamos a decir hasta el sitio. Don Gaspar, diga a los telespectadores exactamente, muy brevemente, qué es la dación en pago para que todo el mundo lo entienda. Es lo que ocurre en muchos países, que es que el banco recoge la vivienda y no te dejas nada en deuda. Queda la cosa compensada. Bien, de Guindos creo que ha prometido que va a hablar, me parece bien que hable, pero poco va a poder solucionar. Pero se ha puesto en marcha hoy una plataforma de herederos ilustres, y esto es lo siguiente. Ya hay un grupo de personas que se están reuniendo y van a nombrar herederos a los antiguos presidentes del gobierno y el actual presidente del gobierno, incluido Su Majestad el Rey. Con lo cual, yo soy un afectado, considero que me recuperaré, pero me voy al notario con otro amigo, con otro afectado, y digo, mire, la legítima es para mis hijos, pero el resto se lo dono ahora podría ser a Urdangarín también, y a mayores pues a Felipe, a Mariano Rajoy, a Zapatero, a González y hasta el propio Suárez. Eso puede ser, eso lo están preparando y tendrán que ir a negar la herencia. Entonces, creo que si estas personas que estarán en contacto y tú seguirás teniendo toda la información en este sentido, esto lo canalizan, el problema es grave. El problema es grave, porque estamos hablando de una legalidad, de una situación legal. O sea, yo con mi herencia hago lo que quiero, la legítima a quien le corresponde, pero el resto se lo voy a dar a quien me endeudó, porque recordemos que en este país ibas a comprar la casa, te daban el coche, te daban la moto acuática y la moto, y resulta que el primer día que ibas a hacer la revisión del coche, te costaba 100.000 euros, porque claro, te habían colocado un coche de marca de gama alta. Y es que no tenías ya para... Y ese es el problema. ¿Quién ha producido esto? La banca. ¿Auspiciada por quién? Y alentada por los gobiernos, por todos, o sea, desde el primero hasta el último. Y esto tiene que tener una solución. De Guindos tendrá toda la voluntad del mundo, no lo pongo en duda. Vamos a oír al señor de Guindos. La peor situación personal que se puede dar es la de una persona que pierde el empleo. Mucho peor es perder la casa. Entonces, yo lo que le puedo decir aquí al respecto es que este ministerio se va a poner en contacto con la banca, porque además yo creo que a la banca tampoco le interesa mucho los embargos, los desahucios y tal, para buscar sistemas que efectivamente ese coste social se pueda minimizar. Y lo voy a hacer con toda intensidad. Creo que en España tenemos un sistema hipotecario que ha funcionado relativamente bien. Tenemos, sin embargo, hemos tenido una burbuja inmobiliaria. La tasa de mora en las hipotecas es relativamente reducida
Y creo que efectivamente por los españoles pagamos la hipoteca. Es decir, eso es una realidad que está ahí. Pero lo que le puedo decir es que efectivamente yo creo que a nadie, y mucho menos a la banca, y por supuesto al Gobierno y al conjunto de la sociedad, le interesa que haya muchos desahucios en España. Es decir, son situaciones que yo creo que hay que minimizar y no tenga usted la más mínima duda que este Ministerio trabajará con el sector para que efectivamente ese coste social, que lo es, y teniendo en cuenta todas las consideraciones que rodean este tipo de actividades, de alguna forma se minimice dicho coste. Bueno, qué duda cabe que son esperanzadoras estas palabras, pero yo me pregunto que si realmente es algo factible, ¿por qué no se hizo antes? Porque o nos dice o no nos está diciendo la verdad, o de lo contrario, sí hay una voluntad de arreglo con... Entonces, ¿por qué esto no se hizo antes? Y luego dice, no, es que los bancos no están interesados en embargar, tal. Óigame, pues mire, es que será ahora, pero hasta donde sabemos sí tenía mucho interés en... De todas maneras, el ministro da en la clave, ¿no? Y aunque no se haya, digamos, de hecho y se exteriorizado a la opinión pública, sí que se está haciendo. Es decir, el banco cuando embarga y desahucia es porque no le queda más remedio. Y ahí de Guindos dan la clave. A los bancos no le interesa embargar y tener un parque inmobiliario inmovilizado, y no le interesa. Y quizá la solución sea la flexibilidad, ¿no? Periodos de cadencia, porque primero cómo se empezó a solucionar... No le interesa ahora, pero sí le interesaba en otro tiempo. En otro tiempo sí le interesaba. Pero mira, cuando estalla la crisis, primera medida de un banco cuando no podías afrontar, ¿qué era? Aumentar el plazo de la hipoteca. Ahora habrá que ir a soluciones, pues periodos de cadencia, periodos en que solo pagues intereses y no amortices principal. Yo creo que ahí las soluciones tendrán que ir un poco por una vía flexible, porque insisto, de Guindos dan la clave, al banco no le interesa embargar en el fondo, porque le supone un problema contable, lo tiene que llevar a contabilidad y eso le supone que repercuta su cuenta de resultados, y eso al banco no le interesa tampoco. Bueno, no, vamos a ver. Sí, una de las instituciones que en este momento están denaturalizadas, a mi juicio, es la hipotecaria, precisamente, ¿no? Cuando yo estudiaba y en los primeros años del ejercicio de mi profesión, estaba el tema de la valoración y estaba el tema de las tasaciones, y entonces las hipotecas se solían conceder, en el caso de las fincas rústicas, por la mitad del valor de tasación, y en el caso de las fincas urbanas por el 80%. Entonces, eso sí suponía que en principio el bien era garantía del préstamo hipotecario. Entonces, la dación en pago se podría dejar las llaves o abrir la puerta de la finca y entonces era lo que permitía que efectivamente fuera el concepto de garantía. Estamos en una situación, luego hubo otro asunto que habría que hablar, es el tema de las sociedades de tasación. Las sociedades de tasación vinieron a sustituir obligatoriamente a los antiguos tasadores, que eran profesionales, que tasaban de acuerdo con una serie de criterios más o menos científicos, y entonces las sociedades de tasación a mi juicio, han tenido su responsabilidad en el aumento de la burbuja, junto con el ingreso en el euro y junto con una situación en que como iba creciendo el valor, no importaba tanto la tasación porque se pensaba que siempre iba a subir. Y al pensarse que siempre iba a subir y que no iba a haber un máximo, incluso un periodo de descenso, no era tan importante la tasación. Yo creo que los criterios de tasación se han debilitado, pese a que las sociedades de tasación se supone que se habían instrumentados precisamente para garantizar una mayor solvencia en las tasaciones, y en el caso, como digo, de estos procesos, sobre todo del ingreso de España en el euro, pues se ha producido una situación de aumento hasta que ha llegado a un tope. ¿Qué podemos hacer ahora? Pues ahora nos encontramos con que no vale la garantía en este momento, el valor de la garantía muchas de las veces no compensa o no es suficiente para el valor del préstamo. Aunque también sobre esto habría mucho que hablar. Y otra cosa que me parece mal es que desde el punto de vista social, es que no se tenga en cuenta las circunstancias de por qué se produce la mora. Muchas de las veces no es un moroso fraudulento, sino es un moroso a la fuerza, porque le han fallado sus proveedores, le ha fallado su trabajo, le ha fallado una serie de cuestiones familiares. Entonces, desde el punto de vista del bienestar social, desde el punto de vista de la sociedad, de lo que es lógico y es justo, pues habría que buscar una solución que tendría que pasar, a mi juicio, por evitar en la medida de lo posible los embargos. Es una cosa terrible y eso no debería ser. Y son miles al mes. No cabe duda de que la banca tiene un problema, y yo
Coincido con Vicente en que lo que menos le interesa es precisamente embargar, ya no por lo que supone desde el punto de vista económico, sino también por la imagen del propio banco y los enfrentamientos que muchas veces hay con el personal normal del banco, de las oficinas, con los que tú trabajas, donde a lo mejor pues has tenido o tienes tu nómina, en definitiva, con los que te has relacionado a lo largo de estos años. Por lo tanto, es tremendamente desagradable. Yo creo que si lo hacen es porque no tienen otro remedio. Ahora bien, habría que buscar una fórmula para ver de que eso se pueda alargar en el tiempo hasta que la economía mejore un poco y la gente pueda ya hacer frente a esas cuotas que tendrían que pagar. Y sobre todo lo que también tendría que el propio Banco de España, ya que no lo hizo en su momento, controlar. ¿Cómo el Banco de España puede permitir lo que hicieron las cajas, por ejemplo, en este país? Es que eso es de juzgado de guardia. Ahí tiene que haber una responsabilidad que habría que pedírsela a alguien para decir, oiga usted que es el que tiene que fiscalizar estas operaciones, ¿no vio lo que estaban haciendo las cajas con el ladrillo? Porque un banco privado, pues toda vida tiene una explicación, si se quiere, pero es que las cajas, que son de todos, y han nacido muchas de ellas como Monte de Piedad, ¿cómo es posible que puedan hacer lo que hacían si uno le daba 10? Yo veo que, por ejemplo, en mi pueblo, que tuvo un crecimiento urbanístico exponencial, había auténticas peleas. Cuando veían que un solar lo compraba una promotora, ya iban los directores de las sucursales detrás, a ver, y yo te doy más, y yo te doy más, para ser esa caja la que hiciera la obra. Los bancos quedaban un poquito para atrás, pero claro, las cajas pues querían coger un mercado que no tenían, y fue algo que no doy entendido como un órgano que se supone tan serio como el Banco de España no ha metido baza en ese asunto. Sí, dejó de ser serio. Habrá que ponerlo también en los herederos ilustres, ¿no? También. Pues claro seguramente, que sí. también. Sí. Buena idea, bueno, Magdalena. cuando digo que no les interesarán ahora los embargos, sí ha habido otro tiempo que sí, porque luego esas casas se subastaban, y yo sé de algún caso puntual de alguien que hipotecó lo equivalente en Castilla a un pazo aquí, y lo que querían era quedarse con... y no le daban la oportunidad de hacer una prórroga, de refinanciar. Les interesaba, hubo una época en que sí les interesaba quedarse con el piso, con la casa, porque luego las subastas funcionaban. Permíteme un detalle, que lo tendrá que saber el abogado, mejor que yo. La ley esta ha variado, a efectos de embargos ha variado, en algo ha variado. No sé en qué exactamente, tú lo tienes que saber mejor que yo. El caso es que antes podían coger la casa por lo que estaba de deuda. Ahora se les ha complicado un poco, parten de una tasación y lo tienen más complicado. Después, los bancos están vendiendo todos los inmuebles, o sea, ya son la gran competencia de las inmobiliarias, no nos olvidemos de eso. Tú ahora vas a una caja o vas a un banco y, mire, quería comprar en tal sitio, mira, ahí no te damos el crédito, no te damos pero tenemos casi que es igual, y entonces siguen teniendo negocio. Yo lo de vas queriendo un piso y sales con otro. Sales con otro. Se comentaba aquí el otro día. Sin coche, porque antes te daban coche, ahora te dan el pisito y ya está, ¿no? Pero bien, la cuestión es de Guindos, que era el planteamiento de la tertulia. Interés tiene, pero lo veo muy difícil que pueda negociar con personajes como los banqueros de nuestro país. Sí, con sus antiguos compañeros. Los que está ayudando el Ministerio sí podrá obligarlos. Sí, hombre, sí, pero no. La cuota son 300 embargos diarios, 300 personas, y bien decía él, perder el trabajo es fastidiado, pero perder una casa es la repera. Bueno, pues cuantos más embargos, realmente más fuerza a la hora de buscar una solución. Y nos vamos con otro tema. Vamos con Carmen Chacón. La deuda que queda. Vamos con Carmen Chacón, que parece que no está en una de sus mejores rachas, aparte de ser la perdedora con Rubalcaba, la Secretaría General del Partido Socialista. Ahora podría pronto sentarse en el banquillo, acusada de prevaricación por la supuesta adjudicación supuestamente ilegal de la hípica militar San Sebastián a una compañera del partido, habiendo otra opción más interesante para la administración, o sea, más barata. Bueno, yo debo confesar que no conocía el asunto. Ayer estuve investigando para ver qué. Además que los socialistas y esto de las hípicas, como que siempre, les encanta esto de la hípica. Pero parece ser que la cosa no está muy clara, de acuerdo con lo que yo pude buscar anoche, ¿no?
porque hay dos, digamos, dos empresas que aspiraban. Una era de una socialista, viuda de un dirigente socialista vilmente asesinado por ETA, y otra era vinculada, más o menos, parece ser, al presidente de la Federación Vasca de Hípica, ¿no? Vinculada, bueno, dicen, no sé si es así exactamente. Lo importante es el precio, que es lo que la administración pero es que parece tiene. ser que esta empresa, de acuerdo con estas fuentes que no he podido contrastar, lo que puedo, parece ser que debía dinero a Hacienda, o sea, tenía deudas con la Hacienda. Entonces, fue eliminada no tanto porque fuera mejor la oferta, sino porque había un pasado no muy claro con las cuentas de Hacienda. Eso es lo que yo he podido averiguar sin contrastar la información. Lo digo como que no está tan claro, y como en un principio podría parecer que efectivamente ahí ha habido una decisión incoherente o más. Lo que sí hay una cosa que sí que es claro, es que esto parece ser que se decidió el 28 de octubre. Sí. O sea, en el sobre, desde luego. O sea, no llega un mes antes de las elecciones. Entonces, lo que parece es que el Partido Socialista ha intentado arrebañar todo lo que pudiera y dar toda clase de subvenciones, arrebañando los presupuestos en el último momento, y porque probablemente a lo mejor no era una cosa tan urgente como para que no pudiera dejarse, y no sé, o sea, hay una sensación ahí de que... En la memoria que se presenta, desde luego, tiene que ir el justificante de que se está al día con Hacienda y bueno... Sí, pues parece ser que eso fallaba, parece ser, vamos, porque no quiero levantar falsos testimonios, no tengo los justificantes, tal, pero parece ser que había dificultades. Yo lo que intuyo ahí también, por lo que he leído, es una guerra política, ¿no? Porque hay por un lado, los de esta empresa, que la adjudica la ministra, formaban parte de la Federación Guipuzcoana de Hípica. Sí. Y luego había la Federación Vasca, que eran los del PNV, y había una especie de lucha ahí política, se entreveran también conflictos personales de gestión en federaciones, pero bueno, de todas maneras es evidente que es una cuestión que se hizo a prisa corriendo. Y una cuestión anecdótica, pero quizás, la que está detrás de esta hípica, la viuda de Casas, es una señora que se permitía criticar a Alcaraz cuando dignificaba la rebelión cívica, y tenía las narices de salir con Pachi López y con Chusito Eguiguren criticando a Alcaraz. O sea, que es una señora de dudosa moralidad, a pesar de ser víctima ser viuda de una víctima del terrorismo. Sí. Hay muchos socialistas que lo padecen, Marina entre ellos. Bueno, este asunto tengo que decir que fue levantado precisamente por una de nuestros medios, por La Gaceta, el primero que entró en materia. Yo estoy con Vicente en que aquí hay un trasfondo político, ¿no? Lo cierto es que, claro, no hay nada. En este momento hay unas diligencias, hay tal, honradamente. Bueno, está siendo investigado por el juzgado número 2 de Madrid. Sí, evidentemente. Pero claro, me refiero yo, a mí si me preguntas, ¿dónde está el quid de la cuestión? Te digo que hay un trasfondo político, que hay que a lo mejor se levanta porque le conceden a uno por 60.000 euros en vez de por 180 y de ahí se monta un... Que la exministra estaba al corriente, evidentemente que tenía que estar al corriente porque tanto ella como Melle pues sabían lo que se estaban jugando. No auguro buen futuro para este asunto, como para otros muchos, sobre todo a partir de que hay cambios en diferentes sectores judiciales, y espero que bueno... ¿A qué se refiere? ¿Que no le augura buen fin? No le auguro en el sentido de que no va a salirse de rositas como se salió, por ejemplo, el expresidente del Congreso. El señor Bono. Hablando de hípicas también. Claro, que les encanta. Vamos, que la Chacón la van a tirar del caballo. Sí. Chacón ya entró con mal pie en la guerra. Al margen de la responsabilidad que pueda tener, lo que sí es cierto es que los socialistas, cuando están en el poder, se apegan mucho a él. Yo siempre digo que el socialismo español, y el gallego no es una excepción, pues los considero más que un partido político, una franquicia de poder. Ellos quieren el poder a cualquier precio, por eso cuando están en él les da tanto trabajo marcharse. No es normal que ya cuando has decidido convocar unas elecciones hagas el tipo de adjudicaciones que haces. Hicieron con el AVE,
las hizo sobre todo Pepe Blanco, las hicieron prácticamente en todos los ministerios, dejando todo esquilnado. Ya se sabía que estábamos en una etapa mala. Y dice, bueno, como tenemos posibilidades, porque las encuestas nos dan muy bien, tenemos posibilidades de marcharnos de aquí y de perder, vamos a dejar todo todavía más esquilnado para que levantar el país todavía sea peor. Por lo tanto, en eso no tienen escrúpulos, nunca los han tenido ni los tendrán. Y es probable que este caso sea un caso movido por esa precipitación de decir, esto habría que hacerlo bien, pero lleva más tiempo y no tenemos tiempo, por lo tanto lo hacemos deprisa y corriendo y al final pasa lo que pasa. Debería reformarse la ley en este sentido, ¿no? Para que no pudieran hacer pues estas adjudicaciones que se hacen y entregar estas cantidades tan grandes de dinero que dan unos y otros. Pero si la ley ya existe, la ley de contratos del sector público te obliga a los principios de transparencia, libre concurrencia, pero si no se aplica... Pero no, digo una ley más firme, más... En todo caso, yo creo que cuando se convocan unas elecciones, nada más con el decreto de convocatoria, sean autonómicas, nacionales o municipales, el gobierno de turno no debería tener ninguna capacidad legal de adjudicación, excepto en aquellos casos de urgencia debidamente justificada. Pero todos lo hacen. Ya, y todos por eso digo que no estaría mal que la normativa en ese aspecto fuera más concreta y dictaminase que no se puede hacer ningún tipo de adjudicación salvo un caso urgente o de gravedad y debidamente justificado, con lo cual es probable que se acabaran muchas adjudicaciones que se hacen en ayuntamientos y en gobiernos autónomos, ya cuando, y sobre todo lo más peligroso es que cuando un gobierno se ve perdido y ya ve que no tiene muchas posibilidades de continuar, es cuando se hacen, valga la expresión, las falcatruadas más grandes. Como ahora, que se dieron cantidades, bueno, a un lado y a otro, increíble. O que funcionen los órganos de control, ¿no? Que no, parece que no funcionan muy bien. Bien, pues vamos con los socialistas de Galicia, que dice su líder Pachi Vázquez que quiere sumar y que invita a todos los chaponistas a que formen parte de su proyecto. Quiere un proyecto único donde haya un hueco para todos, para ser una alternativa a Feijóo. Bueno. Don Vicente, ¿se ríe o...? Es que vamos, el Partido Socialista produce bastante hilaridad últimamente, ¿no? Después de ver ese enfrentamiento entre la candidata gritona y don Alfredo, el del Faisán, pues sí. Y en Galicia estamos en más de lo mismo. Hay un enfrentamiento claro entre Pachi Vázquez y la gente de Vigo, y quizás sea el único sector levantisco que ha habido en este momento en Galicia, ¿no? Todo lo que está en el núcleo de Abel Caballero es quizás la única un poco de oposición que en el PSOE gallego pueda tener Pachi Vázquez, ¿no? Pero bueno, está tan fracturado. Yo creo que sí, está muy fracturado. Nacional. Sí, porque es heredero de ese congreso, claro, es decir, claro. ¿de dónde viene Pachi Vázquez? Es decir, ¿de dónde toma su legitimidad? ¿De esa victoria pírrica del candidato del establishment frente a la niña gritona? Pues entonces se trasladan los problemas de un lado a otro, ¿no? Le van a llamar machista por llamarle niña gritona. Creo que Feijóo tiene mucha suerte, porque tiene al nacionalismo y al socialismo. Sí, estaban frotándose las manos, diciendo, debe estar encantado. No hace falta ni adelanto de elecciones ni nada. Pachi Vázquez para mí ha perdido el norte hace mucho tiempo. La oposición, es más, voy a dejarlo claro ya con esto, se está hablando de que si hay adelanto de elecciones o no hay adelanto de elecciones. El otro día, tanto PSOE como el BNG, resulta que lo que dicen es que no hay necesidad de adelantar elecciones. Ese es el mejor titular que tiene el presidente gallego para decir, mira, lo estoy haciendo también, que no me podéis ni decir que adelante elecciones. Quiero decirte, el Partido Socialista en este momento está roto en Galicia, la lucha viene ya estaba la lucha por el exministro de Fomento, que si se quería posicionar o no, cosa que por la operación esta de Lugo, Operación Campeón, quedó ya eliminado de la contienda, pero ahora tienen el problema con Vigo y el problema en la propia circunscripción de Coruña. ¿Qué ocurre? Porque no hay un líder. Porque Pachi Vázquez no ha sido líder en la oposición, ha sido líder en la oposición, como si me ponen a mí de líder de la oposición, y no serviría. Y esto es lo que está ocurriendo al PSOE en Galicia. Con relación a si va a haber adelanto de elecciones o no, pues bueno, en principio, a lo mejor el alcalde de Lalín sabe más, ¿no?
un servidor. Lo que sí es a ver cierto, si nos lo cuenta. a ver si nos lo cuenta, que a partir del día 12, ¿no?, que es el cocido de Lalín, en esas inspiraciones seguro que nos lo puede decir, porque allí estará el presidente gallego, me imagino, ¿no? Bueno, el caso es que Pachi Vázquez es una calamidad, pero no solamente para el partido, sino para sus compañeros y para la propia oposición, que yo estoy convencido que Feijóo querría en la Xunta tener una oposición dura. Lo mismo, ojo, lo mismo que se hablaba antes de las elecciones nacionales, que ojalá no llegara a tanta debacle claro. el Partido Socialista, porque para tener un buen gobierno hace falta una buena oposición, porque es que si no también nos vamos a un terreno poco recomendable. Dicho esto, no tengo nada más que decir. Depende de lo Por que aquí se que se cuentan. A José, ver, José. díganos entonces eso, si sabe algo de las elecciones o... Yo Sí, creo eso es que eso o solamente esto, lo sabe... o piensa que lo puede saber el a raíz del presidente- día del cocido y el eso. presidente Feijóo. Yo tengo una buena relación con el presidente, por razones obvias, y lógicamente es una decisión que tiene que tomar, y además que es quien tiene la prerrogativa y que sabrá hacer en su momento lo mejor para los intereses de Galicia. Estoy convencido, porque si algo no tiene Feijóo, y eso puedo dar fe, es que eso no es una persona apegada al poder. Ha dicho en más de una ocasión, si hay algo mejor para este puesto, que venga, que yo lo apoyo. Por lo tanto, yo creo que Feijóo, al contrario de lo que hacen los socialistas, en este aspecto no tiene nada que ocultar. Y el problema del PSOE, en general también del bloque, pero del PSOE en Galicia, ya que estamos hablando del PSOE en Galicia, es que efectivamente Pachi Vázquez no es un líder para liderar ni siquiera el PSOE. Para ir a un proyecto de gobernar Galicia, lo primero que tienes es que mandar en tu casa. No puedes mandar en una autonomía si realmente primero no has hecho los deberes en tu casa. Y ahora mismo el PSOE gallego está tan fracturado más que el español. Y a nivel de España veremos lo que hacen los socialistas catalanes, que con todos los respetos hay que darles de comer aparte. Han hecho muchas falcatruadas a lo largo de la historia y la seguirán haciendo, pero en Galicia el hecho de que en Coruña haya un grupo de chaconistas y el alcalde de Vigo con su equipo vaya por libre totalmente, es como una república independiente, su particular ciudad-estado, Sí, y es no hace el- caso ni a unos ni a otros. Al final, Pachi Vázquez lo primero que tiene que hacer es que recomponer su casa para hilvanar un proyecto que valga para presentar a los gallegos, si no realmente no es serio. No, vamos, Alfonso. en primer lugar, yo creo que contadores a cero en la historia pues no existe, ni en la historia ni en la naturaleza, ¿no? Hay fenómenos como se llama la histéresis, que nunca las cosas vuelven a la situación inicial. Y yo creo que más allá de los temas de liderazgo, que tienen muchísima importancia en las organizaciones, hay otra reflexión, que es la reflexión ideológica. ¿Cuál debe ser el papel del Partido Socialista? Si debe ser Partido Socialista Obrero Español, como fundó un gallego, como sabemos, o es PSG, o sea, ¿cuál es el papel del Partido Socialista en una situación de crisis en Occidente tan importante? Y si vale la visión pequeña, de microcosmos, que parece que afecta a muchos de los socialistas españoles y gallegos en concreto. Quiero decir, ¿hay un proyecto propio de socialismo o se va de la mano de una cosa tan antitética desde el punto de vista histórico e ideológico como es lo que se llama el bloque nacionalista gallego? O sea, yo creo que la primera reflexión, más allá del liderazgo, es saber quiénes somos, de dónde venimos en el pasado histórico y qué queremos. Yo creo que eso en este momento falta. Por tanto, esto del contador a cero, primero hay que aclararse quiénes somos y qué queremos hacer. Bien, pues hemos llegado ya al fin del tiempo. Vamos a dedicarle un último minuto que nos queda al alcalde de Lalín, don José Crespo, para que vuelva a hacer esa invitación para los que hayan llegado al final del programa, que les diga algo para que acudan el domingo a la fiesta. El domingo día 12 es el colofón de la fiesta del cocido de este año, y los lalinenses presumimos de ser hospitalarios. ¿Acaso por estar en una encrucijada de caminos? En Lalín se cruzan una autopista, arranca una autovía también, 2 carreteras nacionales, 3 autonómicas y 3 provinciales. Por lo tanto, nadie discute que el centro, si no geográfico, sí nudal a nivel de carreteras, es Lalín. El hecho de estar precisamente en esa encrucijada de caminos, a lo mejor heredamos una hospitalidad lógica por ver pasar
a tantos caminantes a lo largo de nuestra historia. Por lo tanto, la persona que viene a la LIN nunca marcha defraudada porque procuramos atenderla. Ese día lo que yo recomiendo es que para comer cocido, el año pasado se acercaron el día 12, el día del cocido, perdón, este año es el día 12, unas 60.000 personas. Yo lo que recomiendo es que previamente cierren el sitio donde comer, porque después algunos fueron a comer cocido, en concreto una charanga al Porriño, es decir, que fueron buscando restaurantes para comer y llegaron a comer, miento, no es Porriño, es La Cañiza, comieron La Cañiza, que también hay un buen cocido, pero que está razonablemente lejos de la LIN, por lo tanto, que obliguen... Pero muy bueno el cocido de La Cañiza, ¿eh? Por supuesto, Del todo, Pozo. Y el jamón de La Cañiza. Pero muy y el bueno. jamón curado de todas la las zonas que tienen una Cuidado. altitud razonable, nadie se lo discute. Nosotros tenemos el placer de verlo ennoblecido, pero hay muchos sitios de Galicia donde hay un buen cocido. En todo caso, el día 12 estamos de fiesta Muy bien. y ahí están invitados todos los gallegos que quieran asistir. En principio la meteorología tiene buena pinta, porque lo ideal para el cocido es que haga frío y sol. Son los dos ingredientes básicos, porque si llueve, el agua no nos gusta como muy mucho a los gallegos para salir de casa. Bueno, Allí hay unos pero si desfiles, llueve también hay que ir, pero ¿no? la lluvia, Habrá carpas y eso. por supuesto, pero la lluvia desluce, sobre todo Claro. el desfile de charangas y carrozas. Es un día, la antesala del carnaval, para pasarlo bien, con familiares, con amigos, y que seguro que el que venga volverá otro año porque no marchará defraudado. Estupendo. Y bueno, cocido el domingo, fiesta del cocido, pero siempre en la LIN, el Observatorio Astronómico, ¿no? Que es otra de las cosas. Don Ramón ayer fue el que montó el primer observatorio astronómico de Galicia en la LIN. Sí. Luego lo montó aquí en Santiago. Que no tenemos pero- tiempo ya, nada más era esta pincelada para invitar también a que, bueno, pues otro día supuesto. hablamos de esto, ¿no? De Porque las tiene estrellas de don muchas Ramón. cosas, la LIN. Pues muchísimas gracias por haber venido aquí a la Bitácora, don Muchas gracias Alfonso. a vosotros. Gracias también por Gracias haber venido a un día vosotros. más. Muchas gracias, don Gaspar. Ni que decir tiene que estoy encantado de que me hayas invitado. Para siempre ya. Muchas gracias. Don Vicente. Nos vemos en la LIN. Hoy había -3 en el Alto de Dozón. Hace Muy frío bien. suficiente. Gracias ¿no? por venir a la Bitácora. Gracias a ustedes por acompañarnos un día más. Nos despedimos hasta el viernes. A eso de las 10:30 estaremos nuevamente con ustedes. Que sean felices.